Isaías capítulo 59. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Isaías capítulo 59, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El pecado te separa de Dios. Recházalo. El pecado te separa de Dios. Recházalo. Aquí Isaías, inspirado por Dios, vemos aquí hablando a este pueblo que es el pueblo que Dios ha escogido, ¿no? El pueblo de Israel, que para este tiempo se ha dividido en el reino del norte y el reino del sur. Entonces las 10 tribus del reino de Israel han sido llevados en cautiverio a Siria. Isaías está proclamando salvación en el reino de Judá, la capital es Jerusalén, y ellos no han sido llevados en cautiverio a Siria como lo fueron las tribus del norte o el reino del norte. Ellos fueron llevados en cautiverio a Siria en el 722 a.C. Pero entonces, porque el rey de Judá en ese momento es Ezequías, él confía en Dios, y al confiar en Dios, al llevar a cabo y poner en práctica la palabra de Dios que le comunica el profeta Isaías, pues entonces no van cautivos a Siria. Pero a pesar de que Dios ha sido fiel protegiendo al pueblo de Judá, el pueblo de Judá continúa siendo rebelde, continúa haciendo cosas que no son agradables a Dios. Y entonces, por ello, vemos aquí al profeta Isaías, que en el capítulo 57 ha destacado la incapacidad de rechazar la idolatría que tiene el pueblo de Israel. Y en el capítulo 58 denuncia la rebelión y el pecado del pueblo de Dios. O sea, Dios ha escogido a la descendencia de Abraham, ¿no? La descendencia de Isaac, la descendencia de Jacob, que luego Dios le cambia el nombre a Israel. Ha escogido a esa descendencia como a este pueblo por su pueblo en el Antiguo Testamento. Y ellos deberían de ser aquellos que sirven al Dios verdadero. Ellos deben de ser la luz para las naciones, pero no lo están haciendo. No están siendo la luz que deben ser. Ellos continúan en la idolatría, sirviendo a otros dioses, no adorando a Yahweh, el Dios verdadero, con todo su corazón, no amándole, no poniéndole como su prioridad. Y acuden a Dios cuando les conviene. Cuando lo necesitan, cuando están en problemas, pues claro, rápidamente se empiezan a orar, rápidamente presentan sacrificios cuando tienen problemas, pero cuando las cosas les van bien, de un momento a otro, o sea, cambian y empiezan a adorar a otros dioses, y tienen otros dioses a los cuales adoran, confían en otras cosas. Y por ello, llegamos aquí al capítulo 59, donde vemos que el pueblo de Dios ha estado orando para que Dios actúe a su favor. O sea, ellos quieren que Dios esté disponible, que Dios escuche su oración, que siempre esté prestando atención para que cuando clamen pueda instantáneamente responder. Pero entonces llevan clamando, llevan orando. El problema es que ellos no están agradando a Dios. O sea, su estilo de vida revela que Dios no es su prioridad. Sus vidas se rebelan contra la voluntad de Dios, pero aún así quieren que Dios escuche. Aún así quieren que Dios responda cuando ellos clamen, que quieren que les bendiga, aunque ellos realmente no están completamente dedicados a Él. Y entonces, en Isaías 58, versículo 3 al 4, dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores.
He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y entonces continúa aquí Dios hablando a través del profeta Isaías, y está diciendo, mira, todos estos ritos religiosos, incluso el ayuno donde se afligían en la oración, no comían, se afligían, y con el propósito de que Dios viera su aflicción y escuchase, y Dios está diciendo, sí, os estáis afligiendo mucho, pero no estáis cambiando vuestras obras, no estáis cambiando vuestras acciones, no estáis cambiando vuestras palabras, estáis haciendo lo que es incorrecto. Y por ello aquí Dios dice en versículo 3, ¿por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, ellos están viviendo como les da la gana, oprimiendo, dañando, haciendo lo malo, y quieren que Dios se escuche. Y afligen su alma, y se vuelven muy religiosos, pero viven como les da la gana. Y entonces, Dios no escucha. Y por eso en versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, Dios está reprochando a su pueblo por su infidelidad. Y aquí en el capítulo 59 de Isaías, en versículo 1 hasta el versículo 8, sigue acusando de pecado. Y entonces les acusa de pecado, les acusa de su rebeldía y les da la razón por la cual Dios no está escuchando. No está escuchando su oración, y es por causa del pecado del pueblo. Y luego del versículo 9 hasta el versículo 13, vemos como el profeta empieza a confesar los pecados del pueblo. Lo cual, eso es exactamente lo que necesita pasar, lo que necesita ocurrir. El pueblo debe de arrepentirse de su pecado, clamar a Dios para que les rescate, para que les perdone sus pecados. Entonces, lo que Isaías describe es una sociedad que se ha ido a la ruina, y es por su pecado, porque persisten en su maldad, porque persisten en sus engaños, sus injusticias, sus homicidios, toda clase de violencia, toda clase de maldad. Y por ello, esa maldad que les rodea, o sea, sus acciones y sus pensamientos están llenos de maldad, y esa es la razón por la que Dios no actúa. O sea, el problema no es que Dios sea incapaz de actuar. Él tiene el poder, Él tiene la habilidad, Él tiene la sabiduría. No es que Él no pueda oír, no es que tenga los oídos tapados, o que no esté prestando atención, o que esté dormido, o que esté haciendo otra actividad y no escuche. No, sino es el pecado. El pecado es un obstáculo entre Dios y el hombre. Y entonces por ello aquí vemos esta acusación. Y este es el texto que vamos a considerar desde el versículo 1 al versículo 4, donde vemos esta acusación del pecado. Luego continúa el texto del 5 al 7 describiendo el pecado, y luego, como menciona el versículo 9 al 12, hay confesión del pecado. Pero solamente vamos a considerar los primeros 4 versículos. Isaías 59 del 1 al 4 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, y hablan vanidades, y conciben maldades, y dan a luz iniquidad. Eso es Isaías 59, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, donde vemos esta descripción de su maldad. Y la razón por la cual Dios no escucha su oración. Y es que el pueblo, que debería ser santos, deberían de ser luz, porque
su Dios es el Dios verdadero, el Dios quien es santo, no están viviendo en santidad y por eso Dios no escucha. Pero el pueblo se está preguntando, oye, ¿por qué no responde Dios nuestras oraciones? Le necesitamos. Necesitamos que responda, necesitamos que nos sea propicio, que nos muestre bendición. ¿Por qué no sentimos su presencia con nosotros? Están preguntando, ¿por qué no sentimos su poder en nuestras vidas? ¿Por qué Dios no está cumpliendo sus promesas de bendición? Justamente en el capítulo anterior, menciona el versículo 8, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces ahí menciona la bendición de Dios. Menciona, no va a haber tinieblas, o sea, toda clase de maldad, problemas, etcétera, sino va a haber luz, va a haber bendición, va a haber salvación, va a haber justicia. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces vas a invocar y Él te va a oír, vas a clamar y Él va a decir, heme aquí. Pero no es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, a esas promesas, aún también en el versículo 11, dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. O sea, eso es Isaías 58, versículo 11, viendo la bendición de Dios. Dios pastoreando a su pueblo como sus ovejas. Proveyendo para ellos, saciando su alma aún en tiempos de sequía, dándoles vigor, proveyendo para ellos como un huerto que tiene riego en medio de un desierto. Se nota las plantas que tienen agua, ¿no? Entonces, viendo la bendición de Dios, y Dios está prometiendo esa bendición, pero ellos quieren sacar esas bendiciones fuera de contexto, porque justamente en el contexto de Isaías 58 menciona, para que haya esas bendiciones tenéis que obedecer, tenéis que hacer la voluntad de Dios, tenéis que agradar a Dios, tenéis que vivir en santidad, pero si permanecéis en vuestro pecado no va a haber esas bendiciones. Entonces, quieren sacar todas esas bendiciones fuera del contexto en el cual están, porque eso es lo que les conviene. Quieren vivir como les da la gana, pero al mismo tiempo quieren la bendición de Dios. Y el problema es que muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? Queremos la bendición de Dios, pero realmente queremos vivir como nos da la gana. Queremos vivir nuestra vida conforme a nuestros planes, conforme a nuestras metas, y hacer un plan de nuestra vida y tenerlo todo organizado conforme a nuestros deseos. Y que Dios no se meta en esos planes. Pero cuando necesitamos a Dios, queremos que rápidamente acuda, ¿no? Que venga rápidamente y que destruya a los enemigos, que nos provea por nuestras necesidades, que nos fortalezca cuando estamos débiles, etc., ¿no? Queremos que Dios acuda lo más pronto posible, de inmediato, cuando clamamos, pero no estamos dispuestos a vivir en santidad, no estamos dispuestos a vivir de una manera que le agrada. Y por ello vemos aquí al profeta Isaías reprochando al pueblo, o sea, comunicando la palabra de Dios, que Dios no se agrada de aquellos que persisten en su maldad y luego quieren bendición. O sea, incluso nos dice aquí, Dios no escucha. No escucha porque ellos no le están escuchando a Él. No escucha porque ellos no quieren vivir en rectitud. No escucha su oración porque ellos viven para sí mismos, no para Él. Y por ello aquí, en Isaías 59, versículo 1, dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, la mano representa acción, ¿no? Nosotros, el hombre, ¿qué es lo que hace? Hace cosas con las manos. Las manos tienen fuerza, tienen agilidad, tienen habilidad. Y entonces se hacen cosas con las manos. Entonces, aquí representa una mano corta, es una mano que no tiene la habilidad de extender, o sea, no, está limitada. Pero la mano de Dios no está limitada. La mano de Dios está, es hábil, fuerte, tiene la habilidad de extender y alcanzar lo que necesita, puede actuar, es la idea, puede actuar, tiene la fuerza
Y entonces no se ha cortado la mano de Jehová. O sea, una mano extendida es una mano que tiene la habilidad de actuar y de alcanzar lo que tiene que hacer y de lograr sus propósitos. Una mano corta no tiene esa habilidad. Entonces, pero aquí está diciendo, mira, la mano de Dios no se ha cortado. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo el mismo Dios que podéis leer en el Antiguo Testamento, ¿no? El mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, el mismo Dios que les introdujo en el desierto, proveyó para todas sus necesidades en el desierto. Es el mismo Dios que les introdujo en la tierra prometida y destruyó a grandes naciones, grandes ejércitos que eran mayores en fuerza y en número, pero Dios demostró ser un Dios poderoso, un Dios guerrero. La mano de Dios no se ha cortado, sigue siendo el mismo Dios. Y entonces continúa aquí, la segunda parte del versículo 1 dice, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, la mano, nos dice ahí la primera parte aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Dios puede salvar. Él continúa teniendo la habilidad para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Ese término agravado significa hacer pesado, en el sentido de que como si no pudiera escuchar, como si no tuviera la habilidad de escuchar, por cualquier razón que sea. A lo mejor está distraído, o a lo mejor está haciendo otra cosa, o a lo mejor está dormido, o a lo mejor simplemente tiene los oídos tapados de alguna manera, ¿no? Pero aquí está diciendo, ese no es el caso con Dios. Dios escucha. Dios sabe lo que está pasando. Entonces, hay algo que está ocurriendo, hay algo que está obstaculizando de que la oración llegue a Él, de que Él responda a la oración. O sea, aquí vemos como Él tiene la mano para acción, para actuar, y esos oídos indican habilidad y la disposición de estar atento. Entonces, Él presta atención. Entonces, no es que Dios escuchó, pero no tenía la fuerza ni la habilidad para responder. O sea, los oídos de Dios no se han endurecido para no oír. Él tiene la habilidad, a Él no le falta el poder para actuar y tampoco le falta la voluntad para ayudar. No obstante, lo que nos dice el versículo 2 es el pecado del pueblo, que impide ejercitar su misericordia. Por eso nos dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese es el problema, ese es el obstáculo. Vuestras iniquidades. Ese término he traducido iniquidades. En el lenguaje original tiene la idea de una actividad torcida. Es una actividad que ofende, es una actividad que se desvía del camino recto de Dios. Es una actividad torcida, que desagrada a Dios. Hay que recordar, Dios es santo. Incluso aquí mismo en Isaías 57, versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es Isaías 57, versículo 15. Y entonces ahí describe a Dios como santo. Él es puro, perfecto, apartado del mal, no hay mancha en Él, Él es santo. Y porque Dios es santo, Él no puede tener relación con el pecado. O sea, Dios no puede escuchar a personas que persisten en su pecado. Y por eso, aquí vemos, por eso no está escuchando al pueblo de Israel en ese momento, porque están persistiendo en su maldad. Son las iniquidades, son los pecados, esas actividades torcidas que han hecho esa división entre vosotros y vuestro Dios. Y es que el pecado es lo que impide que Dios actúe. El pecado es lo que impide que Dios escuche.
Nos lo dice también Jeremías 5, versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Eso es Jeremías 5, 25. O sea, son los pecados, esas iniquidades, esas actividades torcidas que estorban nuestra relación con Dios, estorban nuestra oración. Y por ello aquí vemos esta acusación que ¿a quiénes pueden culpar? No pueden culpar a Dios. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo, sigue siendo poderoso, sigue escuchando, sigue estando disponible. La razón por la que Dios no está escuchando ni actuando es por causa de ellos. Es su propia culpa. Como nos dice en 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no podemos vivir en pecado y afirmar una relación con Él. Realmente, si vivimos en pecado y permanecemos en pecado y afirmamos una relación con Él, estamos mintiendo. Es lo que nos dice ahí 1 Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos, o sea, es una afirmación, que tenemos comunión con Él, o sea, tenemos comunión, tenemos una relación con Dios, y andamos en tinieblas, o sea, persistimos en la maldad, hacemos obras de las tinieblas, entonces estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Porque la práctica del pecado es lo opuesto a lo que Dios desea. Entonces, si estamos haciendo y continuamente practicamos lo opuesto a lo que Dios desea, lo que demostramos es que realmente no tenemos una relación con Él. Y es que el pecado causa separación y aislamiento de Dios. Por eso nos dice que hay división. Dice, pero vuestras iniquidades, volviendo aquí a Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división, ahí vemos esa separación que ocurre, esa división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, vemos ese aislamiento, se aísla, Dios cierra los ojos, Dios oculta de vosotros su rostro, en el sentido de que ya deja de mostraros bendición. O sea, en las Escrituras, cuando vemos esa idea de que Dios mira a alguien o su rostro está hacia alguien, eso implica bendición. Le está mirando con agrado, y le está mirando porque está viviendo en santidad. Si no vive en santidad, no puede mirarle porque no puede mirar el pecado. Como nos dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, ahí vemos como el profeta Habacuc está resaltando la santidad de Dios a tal punto que él no puede mirar el pecado. O sea, sus ojos no pueden ver el mal y por ello no va a responder a alguien que persiste en su maldad, a alguien que persiste haciendo lo que le desagrada. Y entonces, por ello crea esa división. Hay esa separación. El pecado causa separación y aislamiento de Dios. Nos dice Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. O sea, está lejos. ¿Por qué? Porque el pecado hace esa separación, hace esa división. Está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Eso es Proverbios 15, versículo 29. Y es que el pecado abre una brecha que separa el hombre de Dios. El pecado también crea aislamiento. Y por ello Dios no escucha, no responde a la oración, oculta su rostro para no oír. O sea, donde debería de haber unión, hay división. El pueblo de Dios no puede culpar a Dios, se tiene que culpar a sí mismo porque son sus pecados lo que ha ocasionado la división. Son culpables ellos mismos. Y con su pecado estorban la gracia de Dios y rechazan la ayuda de Dios.
Y lo que está destacando el profeta Isaías es que el pecado es importante. O sea, la separación que ocurre, la ofensa hacia Dios es importante. El pecado ofende a Dios. El pecado ha ofendido a Dios y por ello Dios esconde su rostro. Y por eso esas palabras, dice, para no oír, destacan, ahí en las últimas palabras del versículo 2, para no oír, destacan que no se puede tener una audiencia con Dios hasta que se haya eliminado el obstáculo del pecado. Es necesario eliminar ese obstáculo, es necesario el arrepentimiento, la confesión de pecado. En versículo 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Aquí lo que hace el profeta Isaías, aquí inspirado por Dios, él ahora menciona las acciones pecaminosas para que el pueblo de Dios, a los cuales les está acusando de su maldad, para que ellos no puedan evitar condenación. Les quita cualquier excusa, expone su pecado, para que se den cuenta y que no puedan escapar de la condenación. Y lo que hace es mencionar pecados de acción y de palabra en el versículo 3, y luego en versículo 4, pecados de ámbito público. Y entonces menciona tipos de conductas, tipos de actitudes que separan al hombre de Dios. Por eso aquí nos dice el versículo 3, vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Entonces, el versículo 3 resalta que cada parte de sus cuerpos está entregado a hacer lo que es malo. Y lo resume con las manos, los dedos, los labios y la lengua. Aquí menciona las manos, porque como mencioné, son aquellas que hacen cosas, ¿no? Están activas. Y aquí menciona que las manos están contaminadas de sangre. O sea, son impuras por su maldad. Y aquí menciona manos y luego dedos. Realmente aquí traducido manos, en el texto original, ese término se refiere a las palmas de las manos. Porque con las palmas de las manos puedes agarrar, ¿no? Puedes apretar, puedes atrapar a alguien. Implica esa participación personal. Pero entonces va un poquito más allá a los dedos, donde los dedos implican un contacto más preciso. Y entonces simplemente está resaltando las actividades torcidas, la maldad. Estas manos impuras que son inapropiadas delante de Dios, viendo cómo el pecado contamina y va desde las palmas hasta los dedos, ¿no? Incluso vemos que dice contaminadas de sangre, y ahí está describiendo el daño causado. Han hecho a otros sangrar, bueno, pues por su maltrato, por su violencia, por extorsión, o sea, toda clase de maldad, aún los homicidios. Y entonces han derramado sangre con sus manos. Entonces está diciendo, mira, o sea, estáis orando y vuestras manos deben de ser santas. O sea, ellos extienden sus manos en oración, pero sus manos, que deben ser puras, son impuras. Están sangrientas por todas sus injusticias y violencias. Por eso incluso al principio de Isaías, en el capítulo 1, versículo 15, dice, cuando extendáis vuestras manos, implicando en la oración, yo esconderé de vosotros mis ojos,
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Eso es Isaías capítulo 1, versículo 15. O sea, sus manos están llenas de violencia y de maldad, y por eso Dios no escucha, por su pecado. Aquí esa iniquidad, dice, vuestros dedos de iniquidad. Ahí simplemente está resaltando esa corrupción, la corrupción de las personas que actúan toda esa iniquidad, toda esa maldad, todas esas actividades torcidas. Continúa diciendo, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Ahí vemos los labios y la lengua. Enfatiza toda clase de pecados de la boca, donde menciona los labios pronuncian mentira, que son palabras engañosas. O sea, palabras específicamente dichas con el propósito de mentir, de engañar. Pero luego menciona, habla maldad vuestra lengua, que se refiere de manera general a pecados, toda clase de pecados de la boca, que se usa la boca para mal. Entonces aquí simplemente está destacando que no tienen integridad, no se les puede confiar absolutamente nada. Con sus cuerpos hacen el pecado, incluso con sus lenguas, con sus palabras, hacen lo que es malo. Todo su cuerpo está involucrado en hacer lo que es malo. Y continúa en versículo 4 con los pecados que han causado la división con Dios. Y aquí el versículo 4 no es seguro si está pensando en el sistema legal, pero aquí dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades y conciben maldades y dan a luz iniquidad. O sea, no hay quien proclame justicia. O sea, no hay quien defienda la justicia. No hay quien esté dispuesto a defender públicamente lo que es recto. Por eso menciona ahí, no hay quien clame por la justicia. O sea, cuando alguien ve la maldad hecha en la calle, o en los hogares, o incluso en los tribunales, nadie dice nada. No levanta la voz defendiendo la justicia. Nadie se opone a los hechos de injusticia. No defienden las víctimas de la maldad. Y por su silencio muestran su consentimiento. Y entonces continúa, dice, ni quien juzgue por la verdad. O sea, y eso implica un uso indebido del proceso legal, porque no juzgan por la verdad. Entonces, llevan a personas a juicio que son inocentes, con el propósito de aprovecharse de ellos, y tuercen la justicia, y sobornan, y calumnian, y hacen toda clase de maldad, y se salen con la suya. Porque lo que la sociedad ha llegado al punto que valora la injusticia, y nadie dice nada. Y por ello aquí vemos ese reproche, ese pecado. Es como el profeta Amós 5, versículo 12, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Eso es Amós 5, versículo 12, donde menciona la misma idea, esa injusticia en los tribunales. Y es porque el concepto de la justicia está totalmente pervertido. La justicia no existe, sino que los fuertes y los ingeniosos pueden distorsionar la ley para llevar a cabo sus propios propósitos. Y entonces está destacando estos pecados públicos. Todo el mundo los ve, hay injusticia incluso en los tribunales, entre los jueces, aquellos que deberían de enseñar la rectitud, defender la rectitud, no lo hacen. Es un comentario sobre la sociedad, ¿no? Comentario sobre la maldad que están reflejando. Y aún en medio de toda esa oscuridad, toda esa maldad, quieren que Dios les escuche. Entonces, el profeta Isaías dice, no se escucha por vuestra maldad, no os va a bendecir por vuestra maldad. Y por ello termina el versículo 4 resumiendo un estilo de vida que no confía en Dios. Un estilo de vida que no habla la verdad, que está lleno de maldad, que produce daño. Porque dice, confían en la vanidad.
Es una manera de describir a los ídolos, que son vanos, vacíos, pero confían en cualquier cosa excepto en el Dios verdadero. Confían en lo que es vano, en lo que está vacío, es un vapor que pasa, que no tiene fundamento. Confían en la vanidad. Y hablan vanidades. Entonces, hablan lo que es vacío, lo que no tiene significado, lo que es lo que se conforma a la idolatría. O sea, se entregan a la idolatría, confían en ello y hablan todas esas maldades también. Y entonces dice, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y esa idea de conciben, pues se refiere a sus motivaciones desde dentro, ¿no? Es como una mujer concibe, ¿y cuál es el resultado? La vida de un niño, ¿no? La vida, pero en este caso, ¿qué es lo que concibe? Maldades, no vida, sino toda clase de mal. Y dan a luz, o sea, una mujer da a luz a un niño inocente. O sea, es pecador por nacimiento, ¿no? Nos dice la Escritura, todos somos pecadores, pero nace en esa inocencia de un niño, ¿verdad? Pero en este caso dice, dan a luz iniquidad. Entonces, viendo el efecto, el resultado, dan a luz, ¿el qué? La maldad, la iniquidad. Porque sus vidas están entregadas a la maldad. Piensan que tienen libertad de hacer lo que les da la gana. Y por ello, lo que resulta es lo torcido, lo culpable, lo malo. Entonces vemos aquí esta descripción de una sociedad apartada de Dios, ¿no? Describe personas que quizás son súper religiosas, pero realmente no conocen al Dios verdadero porque persisten en la maldad. Pero también nos alerta de que nuestros pecados crean división, hacen separación. Queremos que Dios escuche nuestra oración, pero no queremos apartarnos de nuestro pecado. Y entonces Dios no va a escuchar. Por ello, lo necesario es lo que luego el profeta va a hacer a partir del versículo 9, donde empieza a confesar los pecados, pero eso es lo que cada persona debe de hacer. Confesar sus pecados. O sea, lo único que puede arreglar la situación es confesión del pecado. Como nos dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la clave. ¿Somos pecadores? Sí, porque la Escritura nos dice, todos somos pecadores, ¿no? En Romanos 3:23, porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos somos pecadores? Sí, pero hay perdón en Cristo Jesús. Y tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra maldad, darnos cuenta de que nuestros pecados nos separan de Dios y arrepentirnos. O sea, confesar nuestros pecados y Dios promete perdonar, como nos dice ahí 1 Juan 1:9. Y es necesario creer en Jesús como Señor y Salvador para obtener perdón de pecados, para tener una relación con Cristo, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16. Hay que reconocer que Jesús es Señor y Salvador y debemos de darnos cuenta de que somos pecadores, necesitamos un Salvador y clamamos a Él para perdón de pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados y nos dice ahí 1 Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es que el pecado te separa de Dios. Recházalo. El pecado te separa de Dios. Recházalo. Vamos a terminar en oración.